Shuk, Ishkay, Kimsa, Chusku, Wamburinchi. ¿Cómo ha amanecido en esta mañana? Bien. Muy bien. Chicos, primeramente les deseo suerte este día. Vamos a trabajar con un tema bastante importante en beneficio de nuestra institución, en beneficio del campo agropecuario, ¿no? De nuestros agricultores. Tome asiento. Hemos venido a compartir aquí un tema especial para nuestro campo agropecuario, para nuestro práctico que diariamente lo tenemos. También tenemos acá el compañero licenciado Aníbal Cibango, también quienes va a acompañar a ejecutar los subtemas sobre el tema de la elaboración de pulpa de naranjilla limpia y orgánica de esta zona de Huamaní. Ustedes saben muy bien que la naranjilla existe por esta zona, que todos los habitantes o moradores de esta zona tenemos la naranjilla de jugo, la naranjilla palora, la naranjilla híbrida, la naranjilla cocona y la naranjilla de apumpo. ¿Cuántas variedades tenemos? 4 variedades. Entonces, para ello necesito la colaboración de ustedes, que vamos a formar grupos de trabajo, que obviamente ya tenemos aquí ya distribuido en 4 grupos va a haber 2 grupos de 9 y 2 grupos de 8. Entonces, ahorita vamos a distribuir en este bloque de aula, vamos a distribuir 4 grupos según el listado de cada grupo que está aquí. Entonces vamos a organizar, a ver, el grupo número 1, a ver, se levantan los grupos 1. El grupo 1, ya, se ponen en este rincón, ya, sigan, comiencen, ya con la banca, todo eso, claro, así estamos. A ver, el grupo número 2, de igual forma, a este rincón de allá, el grupo 2, allá. El grupo número 3, a este rincón. Y el último grupo se va a formar aquí, ya. A ver, quiero ver ahorita los 4 grupos. Muy bien, entonces grupo número 1 se va a analizar el origen de la naranjilla. Entonces aquí debe haber un moderador. Bueno, después de análisis vamos a salir a la exposición. Tienen que analizar, tienen 20 minutos para analizar, ¿no? 20 minutos. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ya, vamos. Yo inicio con Juanchi, ahí acá. A ver, el grupo número 2, ustedes chicos, el grupo número 2, les ha tocado el tema de cultivo y cosecha. Van a analizar el tema, tienen que aportar criterios para desarrollar este tema. Tienen 20 minutos.
¿Estamos? Sí. Ya, muy bien. Número. Ahora el punto número 3. Muy bien, chicos. Van a analizar el tema sobre la comercialización de la naranjilla en esta zona. ¿Estamos? Tienen 20 minutos. A ver, ¿dónde está el grupo número 4? Muy bien. Ustedes, chicos, van a analizar el tema sobre la industria. Decimos esto, elaboración de la naranjilla. Elaboración de la pulpa de naranjilla. ¿No? Tienen 20 minutos para analizar con el criterio de los compañeros del grupo. ¿Estamos? Ya, muy bien. Continúe. Van a ser los expositores. ¿Estamos? Ya, ahora el tema, elaboración de la pulpa de naranjilla limpia, orgánica, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el primer grupo. Nosotros vamos a ser espectadores, ¿no? Entonces iniciamos. El estudiante Jaime Avilés. Bueno, con todos, muy buenos días en esta mañana. Soy del grupo número 1. Vamos a ver sobre la elaboración de la pulpa de naranjilla limpia orgánica. Entonces, voy a explicarles sobre el origen de la naranjilla. Bueno, la naranjilla es originario del continente americano, especialmente está en el centro del Ecuador y Colombia. Entonces, la naranjilla tiene sus siguientes pasos. La naranjilla está formado por tallo, raíz y hojas. Entonces, la naranjilla, sus hojas son de 40 a 50 centímetros de largo y su color es oscuro y el vez es verde claro y su temperatura es de 18 a 22 grados centígrados y la temperatura promedio total es de 18 grados centígrados. Y su clasificación de alturas es de 1.300 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, esto ha sido todo sobre el origen de la naranjilla. Gracias. Una pregunta de aquí, de este salón de... Gracias. A ver, chicos, una pregunta. ¿Cuál era la primera? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no se puede cultivar la naranjilla a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar? Porque la producción es mínima, por lo ende los agricultores salen perdiendo sus ganancias, sus inversiones y no obtendrán las ganancias. El grupo el grupo 3 sobre la comercialización está el estudiante Felipe. Bueno, buenos días. Esta mañana voy a dar la comercialización. Primeramente, tenemos 4 productos o 4 variedades de
naranjilla de jugo, naranjilla calora, naranjilla híbrida y la cocona. Son cuatro, son la naranjilla híbrida, están aquí en este está, la caja está llevando a $12 la híbrida, y la caja de calora está a 8, y la caja de jugo está a $18. Y para comercializar para hacer un conjunto, este producto son de aquí para transportar, transportamos a otros lugares, a Ambato. Aquí nosotros los compradores compran, depende del precio, y nosotros vendemos, y ellos transportan a la ciudad de Ambato y de ahí a otros más, otras provincias, otros lugares. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la otra variedad tiene un costo más alto? Porque la naranjilla de jugo tiene olor, color, sabor y textura. Gracias. ¿Y a quién venden la naranjilla los productores? Tenemos a un comerciante local y provincial. De la industria. Bueno, con todos, buenas tardes. Voy a exponer sobre la industria que es la elaboración del producto. Primeramente compramos y transportamos de aquí mismo del Colegio Técnico Bilingüe Guamaní, y recepción industrial, que es el pesado, y además tenemos la limpieza, que lavamos los productos, sacamos los químicos y todo esto, y selección es según el tamaño de maduración. Y la clasificación es decir que un producto debe estar en buena calidad, que sea sano, y además aplicación de tratamiento, y luego sigue el empacado, enfriamiento por 15 minutos, y además tenemos etiquetado, ponemos el sello para poder comercializar cuándo fue la elaboración y hasta cuándo. Y de ahí, ya por el último, tenemos la comercialización ya procesada para poder transportar. Y solo eso es cómo elaborar un producto de pulpa de naranjilla. Gracias. ¿Y alguna pregunta que pueda? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de maquinaria se utiliza para procesar la fruta? Contestando a su pregunta, para la elaboración de la pulpa de naranjilla podemos utilizar una máquina de despulpador. Gracias. Tenemos la presentación del segundo grupo de cultivo y cosecha de la naranjilla. Tenemos al estudiante Gabriel Edson Alvarado. Esta mañana voy a presentar con el grupo de cultivo y de cosecha. Cultivo, más o menos podemos sembrar con la naranjilla, podemos sembrar con un yoyo con una profundidad de 1.65, podemos sembrar con la naranjilla, y tenemos el cultivo que podemos cosechar a 9 meses a 10 meses. Podemos echar la naranjilla y podemos cosechar a 30, 35 sacos, y podemos empacar una caja de madera
y de ahí podemos comenzar como aquí mismo comenzamos dando la venta a los comerciantes que se van a vender a Ambato, y este es el cultivo de la cosecha que comercia en este programa. Gracias. Bueno, yo tengo una preguntita acá. ¿Qué tipo de ingredientes utilizan para las plagas? Se utiliza para controlar las plagas, se utiliza insecticida, plaguicida y neumaticida. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué insumos se utiliza para el desarrollo de las plantas? Bueno, voy a contestar su pregunta. Bueno, se utiliza abonos foliares y abonos químicos del suelo. Gracias. Estudiantes de nivel bachillerato, primer año común del Colegio Guamaní, para finalizar el tema de elaboración de pulpa de naranjilla limpia, orgánica. Queridos estudiantes, ¿cuál sería la alternativa para seguir sacando la naranjilla limpia? Contestando a tu pregunta, para la naranjilla limpia debemos seguir primero la tarea de capacitación para los productores y como segundo paso elaborar el abono orgánico, y el tercero aplicar el abono orgánico a las plantas, y por el último dar mantenimiento a las plantas. Gracias. Sobre las áreas que se relacionan en la elaboración de la naranjilla limpia, ¿cuál sería? ¿Por qué se relaciona la química en este proceso de elaboración de pulpa de naranjilla? Contestando a tu pregunta, en la química se relacionan con fórmulas y métodos, composición. El siguiente área de sociales. ¿Por qué se relaciona en la elaboración de la pulpa? Contestando a tu pregunta, se relaciona con sociales porque es el lugar donde se investiga o el lugar donde se va cultivando el producto y el origen en sí. Muy bien. El área de matemática. ¿Por qué se relaciona en este proceso de elaboración de la pulpa? Contestando a tu pregunta, el área de matemática relaciona porque se aplican los cálculos para poder solucionar el último área de procesamiento. ¿Por qué se relaciona en esta elaboración de la pulpa? Bueno, contestando a su pregunta, el área de procesamiento generalmente se relaciona por el procedimiento y transformación del producto. Gracias. Muy bien, hemos terminado este gran tema de elaboración de productos de la naranjilla. Ahora vamos a pasar a la parte técnica, a la parte de la mano de obra en lo que tiene el Colegio Guamaní, un mini laboratorio de procesamiento de alimentos, como es elaboración de la pulpa de naranjilla 2003. Gracias.